Un paseo por la casa de Dios es el tema fundamental que estamos llevando durante toda la semana y vamos a ver hoy una realidad que es importante. La mente de los creyentes, ya lo conocéis, no voy a volver a repetirlo exactamente igual. Me gustaría que nos situásemos en la época de Jesús, de Pablo y de Juan. Y para ello os voy a invitar a leer un primer texto que me gustaría que lo comprobarais en vuestras Biblias, que pudieseis retenerlo en vuestro pensamiento, y que está basado en el texto que veíamos ayer de Apocalipsis capítulo 1. Vamos a leer el versículo 11, capítulo 1 de Apocalipsis, y versículo 13. Dice el texto, el versículo 11, capítulo 1 de Apocalipsis: escribe lo que veas en un rollo y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, era un texto que vimos ayer, y vuelto vi 7 candelabros de oro, y en medio de 7 candelabros de oro, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de sumo sacerdote, como ya estamos acostumbrados. Mis hermanos, yo quiero en este día situar con vosotros una realidad que es prácticamente inapreciable por una gran inmensidad de creyentes de nuestro pueblo, pero que personalmente pienso que es fundamental que lo tengamos claro para una vida religiosa, igual que Jesús, igual que Pablo, Santiago, Juan. En la época de Jesús, y esto creo que no vais a tener ningún problema, había 2 instituciones religiosas. Una era el templo y otra era la sinagoga, que es un término arameo, iglesia es la traducción. Era lo mismo, funcionaba igual, tenía las mismas funciones. Vamos a ver 2 ejemplos hoy, ejemplos importantísimos, porque os adelanto ya algo, hermanos, que es fundamental. La única iglesia de todo el espectro cristiano, incluso pagano, e incluso las otras religiones que salen de la Biblia, como puede ser el mundo musulmán y diferentes, los únicos que mantenemos, y no lo digo por orgullo eclesiástico, lo digo por responsabilidad, que mantenemos el sistema religioso de la época de Jesús y de Pablo, somos los adventistas del séptimo día. Aunque, como os decía hace unos instantes, en muchos casos y muchas comunidades que he visitado en 30 años en diferentes países, no somos conscientes de ello. Fijaos, el primer texto que vamos a leer tiene que ver con el templo. Y después veremos otro texto que tiene que ver con la sinagoga. Con lo cual vamos a delimitar por qué os he comentado en esta mañana que en la época de Jesús existían las 2 instituciones. Y que si queremos seguir el ejemplo bíblico y queremos hacer lo mismo que hacía Jesús, tenemos que aceptar y vivir en nuestra fe la existencia de estas 2 instituciones, con una diferencia, solamente una, que el templo ya no está en la tierra, sino que está en el cielo.
Como punto de partida, decir que sinagogas son número ilimitado. Sinagoga e iglesia es el mismo término, ¿vale? Por si se me escapa el término que suelo utilizar más. Sinagogas, tantas como eran necesarias. Inclusive en aquella época, cuando había 10 familias que se iban a un lugar apartado, ya podían formar una sinagoga. Sin embargo, en la religión bíblica, como hemos visto, solamente existe un templo. Primeramente el altar, después el santuario del desierto, después el templo de Jerusalén y con la resurrección de Jesús, el templo celestial. Por lo tanto, para poder tener una visión completa de lo que son las instituciones religiosas para un adventista del séptimo día, ya que, como he dicho en una ocasión durante esta semana, solo podrás encontrar la doctrina del santuario celestial dentro de nuestra teología. La sinagoga tenía una función y el templo tenía otro. Pues fijaos, vamos a leer esta parábola que todos conocéis. Es Jesús quien la está diciendo y nos vamos a situar en el templo. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás, les propuso esta parábola. Es Jesús quien está hablando y dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Por lo tanto, no estamos hablando de la sinagoga, estamos hablando del templo. Y recordaros un detalle importante aquí en esta fotografía. El complejo del templo en la época de Jesús es el que tenéis aquí, tal vez tendría que haberlo puesto un poquito más grande, pero siempre habrá ocasión. Y tenía 4 atrios. El atrio de los gentiles, que era el exterior, donde se produjo esa escena de los cambistas que cambiaban y Jesús los echó del templo. Ahí solamente podían entrar los gentiles y los judíos. Después estaba el atrio de las mujeres, donde solamente podían entrar judíos, ya nadie más. Luego estaba el atrio de los hombres, donde ya solamente podían entrar hombres judíos. Y el cuarto atrio era el atrio de los sacerdotes, tal y como lo hemos conocido en el santuario israelita. Al templo solamente podían entrar hasta el altar del sacrificio. Jesús jamás entró en el templo. Jesús no era levita. Jesús pudo llegar hasta el atrio de los gentiles, el atrio de las mujeres, el atrio de los hombres. No pudo pasar de ahí porque no le estaba permitido. ¿Sabéis? Esta idea, que es importantísima en la Biblia, en la Edad Media, desapareció. Desapareció completamente del conocimiento de las personas. Por lo tanto, por la mañana había un sacrificio, por la tarde había otro, y a las 3 de la tarde, hora de Israel, que más o menos corresponde con la de España porque estamos en el mismo paralelo, se permitía a las personas que entraran al atrio de los sacerdotes, nunca más allá. Por favor, esto tenerlo muy claro. Nunca más allá del altar de sacrificio, nunca. Pero ese era el momento en que los israelitas podían entrar hasta delante del altar del sacrificio. Y es en este contexto. Estamos a las 3 de la tarde, porque en otro momento, como os digo, no se podía entrar, y ahí se produce esta parábola. 2 hombres suben al templo a orar, por tanto, están frente al altar del sacrificio, y nos dice que uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo en pie,
Pero ¿cuál es el contexto? ¿Qué se hacía en ese momento en el templo de Jerusalén? Se sacrificaban los animales como ofrendas de gratitud a Dios. Esto va a ser muy importante para entender esta parábola. ¿Sabéis? Hay parábolas judías anteriores a Jesús que son muy parecidas a estas, donde el fariseo es el bueno y el publicano es el malo. Porque esa era una creencia judía de la época. Jesús le da la vuelta y enseña algo que es fundamental. Mirando al altar del sacrificio, no olvidemos este detalle, sacrificando palomas, tórtolas, becerros, según la capacidad económica de la persona. Hay dos personas que están observando al sacerdote hacer el sacrificio. Uno es el fariseo y otro después será el publicano. El fariseo oraba consigo mismo diciendo: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, tampoco como este publicano. Es decir, aquí se refería a delincuentes o a gentiles, es decir, ladrones, injustos, adúlteros o pecadores o gentiles, pero también incluye a un judío como era el publicano. Ayuno 2 veces a la semana y pago el diezmo de todo lo que gano. Los judíos ortodoxos ayunaban martes y jueves. Por cierto, nunca se podía ayunar en sábado. El sábado no está en la Biblia relacionado con el ayuno en ningún momento, ya que es delicia, etcétera, etcétera. Hay toda una teología con respecto a este detalle. Por lo tanto, Señor, doy gracias, porque no soy como los otros seres humanos. Pero luego hay otra parte de la parábola, que es, pero el publicano a distancia. No quería ni tan siquiera alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: oh Dios, sé propicio a mí, pecador. Si cogemos la palabra propicio y la traducimos literalmente, significa lugar de encuentro. Y así toma una importancia extraordinaria. Oh Dios, sé mi lugar de encuentro contigo, porque soy pecador. Y mientras tanto, ¿qué es lo importante que Jesús nos está transmitiendo? Mientras tanto, se estaban haciendo los sacrificios. Si miráis con atención, lo que dice el fariseo es que su presencia frente al altar del sacrificio, él no lo necesitaba, sino que le daba caché, importancia, sino que le daba importancia a lo que estaban allí haciendo esa ceremonia. Sin embargo, el publicano sentía una profunda necesidad de estar junto a Dios, porque en el santuario, en el templo, mis hermanos, como ya hemos dicho durante esta semana, es el lugar donde se perdonan los pecados, es decir, donde el pecado va hacia el santuario y el pecador queda libre de ello. Y el texto nos dice en el versículo 14: os digo que este se refiere al publicano por correspondencia, ¿eh? Os digo que este bajó a su casa justificado antes que aquel, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mis hermanos, dos formas de entender la obra en el santuario, en el templo. Para uno, su presencia dignifica a los demás. El otro necesitaba profundamente que Dios fuese
el lugar de encuentro con Él, separando su pecado e introduciéndolo dentro del templo. Pero la segunda institución me parece muy significativa. Y es Jesús en la sinagoga. Os invito a que busquéis en Lucas capítulo 4, donde encontramos este acontecimiento. Ya no es el templo, ya es la sinagoga, y justamente Jesús le da el valor que tenía la sinagoga en aquel entonces, y que debería de ser, mis hermanos, el modelo que nosotros siguiésemos teniendo. Un santuario en el cielo y tantas sinagogas, iglesias, repartidas por todo el mundo, como tenemos. El problema es que hay muchos hermanos de nuestro pueblo que piensan que cuando van el sábado a la iglesia, van al templo de Dios. Y eso es imposible en la Biblia. Una cosa es el lugar de reunión, que es la iglesia, y otra cosa es el templo, que solamente está en el cielo. Os invito a que leamos brevemente, es un texto largo, por eso no he podido poner todos los textos, porque se llevaría mucho tiempo, pero voy a resaltar lo siguiente. Capítulo 4 de Lucas, versículo 16 hasta el 30, escogiendo algún pequeño detalle. Y fue a Nazaret, donde se había criado. En el día de sábado entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Le fue entregado el rollo del profeta Isaías, y habiendo desarrollado el volumen, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para evangelizar a los pobres, me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos y la restauración y la vista a los ciegos, a enviar en libertad a los oprimidos, a proclamar el año favorable del Señor. Y habiendo cerrado el rollo, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y dice: hoy se ha cumplido en vosotros esta escritura. ¿Cuál es el sentido bíblico de la sinagoga? Recordáis que Pablo cada sábado, estuviese predicando, iba a la sinagoga. Pedro hacía igual. Porque ellos tenían muy claro, que una cosa era el templo, donde solamente puede haber uno, y solamente puede haber sacerdote, en este caso Jesús, y sumo sacerdote, que ministran el pecado del ser humano dentro del templo. Pero luego está la sinagoga, la iglesia, que es el lugar de lectura, canto, oración y comentario de la palabra de Dios. Y entre semana los judíos la empleaban para escuela bíblica, como podemos hacer nosotros. Y sigue diciendo el texto: y todos daban testimonio de él y se maravillaban de las palabras de gracia que salían de su boca. Pero decía: ¿no es este el hijo de José? Es decir, con eso estaban diciendo que no tenía formación, académica, que es lo que se refiere el texto. Jesús era un hombre sabio. Se refiere a que no había estudiado en ninguna escuela oficial de rabinos, como Pablo o Gamaliel o Hashamayim, que los conocéis por la Biblia.
Entonces les dijo, sin duda me diréis este proverbio, médico, cúrate a ti mismo. ¿Cuántas cosas oímos que se han hecho en Cafarnaúm? Hazlas también aquí. Y añadió, en verdad os digo que ningún profeta es grato en su tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, mientras hubo un gran hambre en la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda de Serepta. Muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Versículo 28. Oyendo estas cosas, todos se llenaban de ira en la sinagoga. Y levantándose, lo sacaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual había sido edificada la ciudad de ellos para despeñarlo. Pero él, pasando en medio de ellos, se marchó. Y fijaos, en el 31 descendió a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y les enseñaba en sábado. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era... Y en la sinagoga estaba un hombre que tenía un espíritu de demonios. También conocéis el tema. Mis hermanos, ¿cuáles son las lecciones? Creo que el tema es suficientemente intenso para que no nos alarguemos mucho más. Hemos empezado en el Apocalipsis diciéndole a Juan, lo que veas, envíalo a las iglesias. Y a Jesús en el santuario del cielo, marcando la diferencia entre las dos instituciones. Y como os decía, en nuestro caso, somos los únicos en todo el mundo cristiano y no cristiano que mantenemos las instituciones exactamente igual que en la época de Jesús. Y que Pablo y los apóstoles siguieron teniendo claro y que estuvo en vigencia hasta finales del segundo siglo después de Jesús, cuando con las persecuciones del imperio todo esto se descompuso y nos ha llegado hasta nosotros totalmente deformado. Pero nosotros hemos visto esta semana que hay un santuario en el cielo donde Jesús ministra por nosotros, es decir, donde se trata el pecado del creyente. Y hoy aportamos cuál era la vida religiosa del creyente. Por fe aceptaba el sacrificio en el templo. Al templo no podían entrar nada más que los sacerdotes y los levitas. Pero la sinagoga, la iglesia, es el lugar donde se envía. Jesús leyó al profeta Isaías, pero Juan envió las 7 cartas de las 7 iglesias del Apocalipsis. Las envió a las iglesias para que fueran leídas cada sábado, como nosotros leemos la Biblia. La pregunta es, ¿por qué no ha llegado este sistema hasta nosotros? Pues para dejaros con un anuncio y el deseo. Eso es lo que explica el libro de Daniel. ¿Por qué este sistema no ha llegado hasta nosotros? Mis hermanos, en unas horas, menos para nosotros que para vosotros, comienza el día de sábado. Mañana, por lo menos nosotros, a partir de las 10 de la mañana de este sábado, empezaremos nuestra escuela sabática, nuestro culto, todo online, pero con 600 personas que nos escuchan cada sábado. Por la tarde estaremos juntos, pero cada día tú y yo tenemos que ir al templo celestial. Cada día tenemos que ir al lugar donde se perdona el pecado. Y el sábado, a reunirnos para el estudio, el comentario, la oración y el canto. Mis hermanos, no encontraréis en ningún pueblo cristiano, ni no cristiano, a ningún grupo que tenga esta doble institución para su vida religiosa.
Y nosotros, aunque en muchos casos no la hemos descubierto todavía, por lo menos los seminarios que doy me dan esa sensación, tenemos igual que Jesús. Jesús iba cada sábado a la sinagoga y los judíos, por la mañana y por la tarde, aceptaban por fe, ya que no estaban delante, no entraban, el sacrificio del Cordero para traspasar su pecado al santuario. Me gustaría, mis hermanos, que este tema lo reflexionarais, le pudieseis dar toda la forma. Desconozco cuáles son las costumbres por Ecuador, pero aquí en alguna iglesia, hace algunos años, he oído, estamos en el lugar santo, lugar santísimo. Hermanos, eso no es posible. El creyente nunca entró al templo. El creyente acepta por la fe lo que se hace en el templo y disfruta personalmente de la lectura en la sinagoga cada sábado. Mis hermanos, creo que el tema es bastante recurrente, bastante importante, y ahora nos toca pensar, meditar y, sobre todo, poder seguir caminando junto a Dios. Hermanos,